Todos los años llegan a Tailandia 24.000 cigüeñas, que anidan en el bosque de bambú de Bat Pailom, a las puertas de Bangkok, tras haber volado 9.000 kilómetros. La nueva Tailandia pone todo su empeño en conciliar la tradición con las exigencias de un desarrollo rapidísimo. Visitar hoy Bangkok significa adentrarse en un mundo de cambio vertiginoso, lleno de fascinantes contrastes. El río Chao Phraya atraviesa Bangkok y la separa de la zona de Thonburi, la antigua capital. La ciudad, surgida en el fértil delta del río, está surcada por una red de canales llamados Klong. A orillas del río Chao Phraya se asoman el Wat Arun, o Templo de la Aurora, con su característica cúpula, y el Palacio Real, que es de estilo europeo con tejados en forma de pagoda. En el interior del viejo Bangkok destaca el templo de Wat Saket, cuya altísima aguja es visible desde toda la ciudad antigua. Bangkok es una ciudad joven. El 70% de su población tiene menos de 30 años y posee el ritmo incesante de una gran metrópolis. Para avanzar entre el tráfico caótico se ha inventado el tuk-tuk, un ingenioso taxi de 3 ruedas abierto por los lados. Al llegar a Bangkok desde el aeropuerto se atraviesa la ciudad moderna, cruzada por amplias calles llenas de rascacielos y centros comerciales. La ciudad se va descubriendo poco a poco. Detrás de las fachadas brillantes y las tiendas de lujo, nos espera otro mundo, tradicional y romántico. El Dusit Thani Hotel es uno de los prestigiosos alojamientos de la ciudad moderna, un cómodo y agradable punto de partida desde el que salir a explorar la metrópolis. La red del metro de Bangkok, de 44 kilómetros y con 41 estaciones, está constituida por 3 líneas. Una es subterránea y las otras 2 sobreelevadas. Tomamos el metro en la estación del Parque Lumpini y tras algunas estaciones bajamos en Wat Lampong, parada de la estación central. La estación ferroviaria es un reflejo del éxodo del campo a la ciudad que ha caracterizado Bangkok en los últimos 30 años.
En la Tailandia moderna se da gran importancia a la educación. La religión budista, con su énfasis en el respeto mutuo y en el equilibrio entre las diversas facultades humanas, constituye la base de las normas colectivas de convivencia. Los monjes budistas, gracias al rigor de su vida y de su formación, gozan de gran prestigio en el país. La edad mínima para tomar los hábitos son los 13 años. Y después de un período de noviciado que dura muchos años, se puede ser ordenado definitivamente o bien abandonar la vida religiosa. En el templo de Wat Traimit se custodia una preciosa estatua del Buda de oro puro de un peso de 5,5 toneladas. Desde el templo de Wat Traimit tomamos Tanon Yao Barat en el barrio de Chinatown y la recorremos hasta Maha Chai. La paralela Tanon Titong conduce al templo de Wat Sutat. El templo de Wat Sutat alberga uno de los más grandes monasterios budistas de la ciudad. En Tailandia hay cerca de 200.000 monjes, cuya vida está dedicada al estudio y a la práctica de las enseñanzas de Buda. El objetivo de la doctrina budista, que es esencialmente una filosofía de la existencia, es la superación de las pasiones a través de la meditación. Los monjes hacen voto de pobreza y procuran no causar sufrimiento a ningún ser vivo. El pueblo, a través de diversos ofrecimientos, les procura su manutención. En la vida de la comunidad, los monjes se ocupan de la enseñanza religiosa, de la consagración de los jóvenes al templo y de los funerales. Un número elevado de pintores y dibujantes prepara los carteles publicitarios de la calle, que son, por ello, obras únicas, de autor. El bajo salario de estos artistas, muy inferior a los gastos de composición e imprenta de los carteles modernos, hace que se prefiera esta forma artesanal de publicidad. La artesanía tailandesa es de altísima calidad, como se puede observar en la realización de móviles de peces, en los sabios trabajos de marquetería con madreperlas y en la confección de máscaras. A orillas del río se alza el Templo de la Aurora, con su altísimo prang o cúspide central. Está rodeado por otras 4 agujas decoradas como el edificio principal, con tejas y piezas de cerámica policromadas que centellean a la luz del sol. El templo de Wat Arun, o Templo de la Aurora, es uno de los más antiguos de la ciudad y se alza en el barrio de Thonburi, primer núcleo histórico de Bangkok. El prang central, rodeado de figuras simbólicas, representa el monte Meru, centro del universo. El estilo de esta construcción, como el de las arquitecturas más antiguas de Tailandia, es de origen Khmer, el pueblo que dominó el país y gran parte de Indochina entre los siglos IX y XIII.
Desde el Templo de la Aurora recorremos el río Chao Phraya y podemos admirar así el Palacio Real y el templo de Wat Phra Kaeo, que se asoman al agua. Tras pasar el puente de Phra Princlao, llegamos al canal Klong Padum y al Mercado de las Flores. Hoy la metrópolis, que hace 30 años tenía poco más de 1,5 millones de habitantes, alcanza los 8 millones de ciudadanos. La primera impresión la recibimos en la ciudad moderna y solo posteriormente nos vamos adentrando en la profunda y cálida realidad de la tradición asiática. La ciudad aparece en un meandro del río Chao Phraya, llamado también Menam, y a través de los muchos canales que se ramifican desde aquí. La presencia del río, y por tanto de la posibilidad de transporte fluvial, está en el origen de la fortuna de Bangkok. En el río todavía hoy se desarrolla una intensa vida comercial. Paseando por las calles principales encontramos de repente el ambiente relajado y alegre de la ciudad tradicional, que convive con el nerviosismo insomne de la eficiente metrópolis moderna. Estas ráfagas de vida están siempre presentes a lo largo del río, al igual que en los puentes, las embarcaciones, los mercados y los ferries. Es la profunda respiración de Asia que como un río fluye lentamente hacia el mar, hacia el Golfo de Tailandia y el Mar de China. Los tailandeses son un pueblo antiguo que ha sabido conservar su independencia a través de los siglos. Bangkok es sin embargo una ciudad relativamente reciente. Se remonta a 1782, cuando el rey Rama I trasladó aquí la capital, que originalmente se encontraba al otro lado del río, en Thonburi. Wat Po es el templo más antiguo de la ciudad. Posee un centenar de armoniosas cúpulas con agujas. En la parte interior y más sagrada de este espectacular complejo, a orillas del río, se encuentra la enorme estatua del Buda durmiente, de 45 metros de largo y 15 de alto. El Palacio Real, imponente edificio en el interior del complejo de las residencias reales, posee una gran fachada neoclásica de mármol rosa coronada por fabulosos tejados en diferentes niveles. A su vez, los tejados están coronados por grandes agujas que se estiran hacia el cielo exaltando la magnificencia del edificio. El Palacio Real se alza a orillas del río y constituye, junto con los edificios representativos que lo rodean y el templo de Wat Phra Kaeo, una auténtica ciudadela. El palacio, cuya construcción fue ordenada por el rey a mediados del siglo XIX, después de realizar un viaje a Europa, se caracteriza por un estilo híbrido entre el neorrenacentista y el tailandés. Al dirigirnos desde el área del palacio hacia el templo, nos encontramos otros pequeños pabellones decorados con esculturas de animales. En el centro del complejo se encuentra la Capilla Real o Wat Phra Kaeo, constituida por un templo en forma de cúspide, en posición elevada sobre una terraza de mármol y por una serie de agujas doradas más bajas. Es una visión de ensueño que hacen todavía más encantadoras las estatuas doradas que rodean el templo y que representan los gigantescos guardianes y las agraciadas bailarinas del lugar sagrado.
En la capilla más preciosa se halla el llamado Buda de Esmeralda, que da nombre a todo el complejo. Se trata de una legendaria estatua tallada en jade que hace 500 años llegó casualmente a Tailandia, donde se convirtió rápidamente en objeto de veneración. En diciembre, para la fiesta del rey, Bangkok se transforma en un mar de luces fantasmagóricas que encuentran su contrapunto en los fabulosos espectáculos de fuegos artificiales. En el mercado de las flores y en el de Bangkok se exponen enormes cantidades de alimentos frescos y los muchos tipos de flores que crecen en Tailandia, como orquídeas de todas las especies y flores de hibisco, de loto y jazmines. Algunas tradiciones son aún muy seguidas por los jóvenes de hoy en día, destacando la danza clásica, el boxeo tailandés y la lucha con espadas. Entre los deportes modernos, el más popular es el fútbol. El boxeo tailandés es un arte marcial. Esencialmente se trata de una forma de autodefensa, que en el pasado formaba parte del adiestramiento militar de los reclutas. Es un deporte muy duro que permite golpear al adversario con violentas patadas en la garganta, las rodillas y el pecho. Además de la lucha, es interesante la preparación del combate, que comienza con una plegaria y sigue con una danza lenta que poco a poco va acelerando hasta el inicio del combate propiamente dicho. La lucha con espadas, por su espectacularidad y potencial de diversión, a menudo es ofrecida fuera de programa durante los espectáculos de danza. En el Rose Garden, parque de atracciones de la periferia de la ciudad, se presenta otra Tailandia, reconstruida expresamente para los turistas, pero siempre fascinante. Espectáculos con serpientes, cocodrilos y elefantes, junto a las danzas y los deportes tailandeses, dan al visitante una imagen simplificada de las costumbres y las tradiciones del país. Bajo las palas del ventilador se hacen las pruebas de la escuela de música clásica y canto tradicional. Característica muy habitual en la música tailandesa es la improvisación.
Los instrumentos tradicionales, que tienen nombres como sorduán, sorú y sordón, recuerdan a instrumentos occidentales como el violín, la mandolina y la cítara. Otros instrumentos utilizados son el oboe, el gong, el xilofón, la flauta y el tambor. En el campo se producen importantes cantidades de arroz, yuca, caña de azúcar y maíz. Tailandia es conocida como el caldero de arroz del sudeste asiático. A pocos kilómetros de la metrópolis congestionada por el tráfico, se llevan a cabo trabajos arcaicos como la recogida de sal. El agua del mar se bombea a los canales para hacerla llegar a las salinas. Desde el campo y la costa se provee a Bangkok de fruta, verduras, arroz y pescado. Materias transportadas a través de tantos canales que le han valido a la ciudad el sobrenombre de Venecia de Oriente. Desde el río Chao Phraya, el itinerario por el interior de los canales nos lleva al Klong Bangkok Yai y después al Klong Samre. Tras un largo y fascinante recorrido entre embarcaciones, mercados pintorescos y casas amarillas, volvemos al río. Los klong, o canales, son desde siempre la atracción por excelencia de Bangkok. En el pasado eran las principales vías de comunicación y en ellas se desarrollaba gran parte de la vida de la ciudad. En la zona de la antigua capital de Thonburi se encuentra la mayor concentración de canales. Gracias a la tranquilidad y a lo agradable de estos barrios, las habitaciones en los canales, que a menudo cuentan con un minúsculo jardín incluido, se han convertido en algo muy preciado. El ruido que provoca el ocasional paso de la barca a motor del cartero, del vendedor de frutas o de los turistas no altera el ambiente de pacífica cotidianeidad. Aquí tenemos finalmente el Bangkok de los visitantes, la ciudad de los ángeles, la ciudad de las aguas. Así la describió hace casi 90 años Joseph Conrad, en un sugerente pasaje de Línea de sombra. Estaba toda allí. La capital oriental jamás dominada por un conquistador blanco, una ordenada maraña de casas de bambú, una arquitectura vegetal de hojas, esteras y palos en un terreno oscuro y pantanoso. El fluir de este mundo acuático posee un encanto sin fin, como una música de fondo. Se trata de un trabajo de precisión, un encaje de movimientos armoniosos, pues la precariedad de las embarcaciones no permite gestos bruscos o temerarios. Aquí vive y trabaja desde hace 2 siglos un pueblo laborioso. Las casas de palafitos, las tiendas en las barcas, las mesas improvisadas representan la cotidianeidad de decenas de millares de personas. Los mercados de los canales son la expresión más evidente de la vida en el agua que caracteriza Bangkok. Junto a la compraventa de productos, se prepara y se vende la comida en improvisadas pero impecables cocinas instaladas en las barcas.
Hay incluso un mercado muy protegido de estatuas de divinidades, que solo se pueden comprar en el país, pues no se pueden exportar. El Bat Chaket se alza en la cima de una colina que domina el panorama de la ciudad vieja. El templo, rodeado por un claustro, se eleva majestuosamente por encima de los árboles con su pináculo, y por su color dorado, al templo se le ha dado el nombre de Montaña de Oro. El Bodh, la parte más sagrada del templo, cuenta con magníficas puertas de madera esculpidas y alberga una estatua del Buda de muchos siglos de antigüedad. El Phra Pathom Chedi domina la antiquísima ciudad de Nakhon Pathom, con su cúpula de 127 metros de alto, siendo considerada como la construcción budista más alta del mundo. Aquí se inició en el siglo III a.C. la predicación de la doctrina budista por todo el país. La gran campana oxidada del templo es de una pureza absoluta. No tiene otra decoración que los anillos de la cúspide y el color rojo oro de las tejas esmaltadas. La escuela de danza tailandesa de Bangkok es extremadamente selectiva. De entre un centenar de estudiantes, solo una quincena superan las dificultades de las pruebas. Existen varios tipos de danzas tradicionales, desde la que se realiza con máscaras y vestidos elaborados, hasta la basada únicamente en gestos de mímica muy estilizados. En una de las formas más populares, la denominada danza Lakon, intervienen personajes andróginos vestidos de formas vistosas. Un número fijo de gestos de la mano y de movimientos de cabeza expresa toda la gama de los sentimientos. Otra forma popular de danza tradicional es la danza con cañas de bambú, que requiere una notable coordinación y un gran sentido del ritmo. Desde la estación de Surasak recorremos un largo trecho de la línea verde y cambiamos en Siam Central. Tras 3 estaciones bajamos en Victory Monument y seguimos en autobús hacia Dusit, donde se halla el Templo de Mármol. En la zona residencial de la capital, en posición panorámica sobre el río, se alza el Palacio de la Asamblea Nacional, construido a principios del siglo XX. Este elaborado templo de tejados decorados con largas y sutiles cornisas está presente en la ciudad solo desde hace un siglo, cuando el rey quiso hacer un edificio sagrado de mármol blanco. De hecho, su nombre es Bat Benchama Bobitr, que significa precisamente templo de mármol.
En los tiempos en que la capital era Ayutthaya, en la isla Bang Pain, se alzaba la residencia estival de la familia real, que luego sería abandonada. A mediados del siglo XIX, los soberanos volvieron a habitar la isla e hicieron construir en ella algunos palacetes de estilo europeo y una encantadora pagoda de estilo tailandés. A una decena de kilómetros al sur de Bangkok, cerca de Phetchaburi, se encuentra el misterioso templo rupestre de Khao Luang, excavado en una gruta de 60 metros de alto. Los primeros rayos del sol iluminan de modo muy sugerente las estalactitas naturales y las numerosas estatuas de Buda. En el siglo XIII, la capital se hallaba en Sukhothai, en el norte de Tailandia. Después se trasladó hacia el sur, en Ayutthaya, donde permaneció durante 400 años, hasta su destrucción por obra de los soberanos de Birmania. Ayutthaya fue una gran metrópolis, cosmopolita y brillante, llena de magníficos monumentos, más grande y populosa que el París de la época. Con la derrota, 1,5 millones de personas perdieron la vida o cayeron prisioneras. Y la ciudad fue destruida con todas sus preciosas obras de arte y bibliotecas. En Sukhothai se constituyó en el siglo XIII el primer reino Thai, que duró cerca de 1 siglo y medio. Para la nación tailandesa esta fue la Edad de Oro, que se vio acompañada de un extraordinario desarrollo artístico. El complejo de los templos de Sukhothai, minuciosamente restaurado con fondos de la UNESCO, comprende entre otros el Wat Mahathat, monasterio budista, y el Wat Sri Sabai, templo Khmer construido antes de la conquista Thai. Este extraordinario Buda, custodiado en el Wat Sichung, pertenece a este periodo histórico. El budismo penetró por primera vez en Tailandia hace unos 2300 años, pero solo arraigó en el país tiempo después. El Loy Krathong es una fiesta otoñal en honor de los espíritus de las aguas, que tuvo su origen en Sukhothai. Durante la fiesta se echan al río los krathong, las minúsculas tazas hechas de hojas de plátano, tejidas en forma de loto, encima de las cuales se encienden un bastoncito de incienso y una velita. Modernos puentes suspendidos, rascacielos y templos, canales y autopistas, chicos en motocicleta y monjes con la cabeza rapada. Mundo rural arcaico y capital frenética. Esta es la Tailandia contemporánea, lanzada a la conquista de los mercados mundiales y del bienestar para su pueblo. La frágil belleza de Bangkok, que la asemeja a un espejismo suspendido entre el agua y el cielo, constituye precisamente su defensa contra las sombras de un desarrollo invasivo. Su fuerza seguirá radicando en los gestos precisos y mesurados que acompañan la danza, mimando el recorrido de la gracia y del buen humor. ¿Quién sabe si a la sombra del Buda?